de 300.000 anuncian un nuevo paro nacional, ahora para protestar por el sistema de salud que se llama técnicamente el FOMAC. Acuérdese que el FOMAC es el experimento para hacer el cambio de salud en Colombia. Acuérdese que en el FOMAC es donde se está haciendo el experimento de la reforma que quiere el gobierno, y en esta reforma las cosas no están saliendo del todo bien, Néstor, porque los maestros siguen sin citas a tiempo, con cirugías retrasadas, con problemas en la entrega de medicamentos, y por eso anuncian una protesta, un paro de 24 horas de FECODE en Colombia. Será el jueves 30 de octubre, que será un paro contra Fiduprevisora, que es la que desembolsa la plata para que funcione el FOMAC, pero no contra el gobierno, aunque al final es el gobierno el que maneja Fiduprevisora, el FOMAC y la salud de los maestros. Fiduprevisora es del gobierno, FOMAC es del gobierno, el Ministerio de Educación es del gobierno, el Ministerio de Hacienda es del gobierno, pero el paro no es contra el gobierno. Doña Ruth, buenos días. Buenos días. La profesora Ruth Mariela Fernández es la secretaria general de FECODE, que es el gremio de los maestros en Colombia. ¿Por qué es el paro, profesora Fernández? Néstor, quiero hacer dos claridades antes de responder por favor, tu pregunta, sí, perdón. El FOMAC no es el modelo de salud. El FOMAC es un fondo de prestaciones sociales del magisterio, creado por Ley 91 del año 1989, y consiste en una cuenta especial de acción donde se depositan los recursos que garantizan los derechos prestacionales del magisterio en todo el país. Eso quiero hacer esa claridad. La Ley 91 dice que el FOMAC está administrado por un consejo directivo. En el consejo directivo está integrado por 5 miembros, 3 ministros, Hacienda, Trabajo y Educación quien lo preside, y 2 maestros que representan el sindicato más grande, que en este caso está en manos de nuestra federación. Y también dice la Ley 91 que esos recursos de ese fondo son administrados por una fiducia donde mayoritariamente tenga participación el Estado. Quien cumple ese requisito es la Fiduprevisora. Sí, pues pero doctora profesora Fernández, no lo digo yo ni lo decimos nosotros, lo dice el ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una declaración el 28 de mayo de 2024, dijo que el FOMAC debe ser el modelo piloto para hacer la transición de la reforma en Colombia. Bueno, por antonomasia tal vez el ministro habla del FOMAC como el proveedor del servicio de salud, pero yo quiero aclarar que realmente la ley y la conquista nuestra como el FOMAC es la bolsa común que tenemos, de donde se garantiza no solamente el derecho a la salud, sino también las pensiones, las cesantías y todas las demás prestaciones. Dicho eso, profesora Fernández, ¿por qué van a salir a paro el próximo 30 de octubre? Bueno, muy bien, esa es la pregunta que quiero responder, y gracias por eso. FECODE y el gobierno, y yo digo el gobierno porque estamos sentados todos en el consejo directivo del FOMAC, acordamos unos lineamientos y adoptar una política pública que nos diera mayores garantías, porque hasta el año 2023, principio de 2024, el servicio no estaba en óptimas condiciones y mantenía unas quejas bastante altas, incluso superior a las del régimen general, siendo este un régimen especial. Entonces se acordó adoptar el acuerdo 003 de 2024 del Consejo Directivo, donde se determina un modelo diferente para la contratación. Antes venía en 10 regiones con 10 operadores diferentes. Hoy se le entregó la responsabilidad a la Fiduprevisora para que se encargara de administrar, implementar
y administrar Profesora. un modelo integral que incluya la prevención desde los hogares con Sí. los hábitos de vida sana, que pasa Profesora. por el trabajo, la Perdóneme, seguridad la y la interrumpo. salud en el trabajo y el tratamiento Claro, oportuno de la enfermedad. Pero la pregunta es, profesora, A ver. ¿por qué diferencian ustedes en el paro frente al gobierno y frente al FOMAC y frente a Fiduprevisora? Cuando al final Bueno. todas las entidades, el FOMAC tiene 3 ministros en su junta directiva, usted nos lo acaba de recordar, y Fiduprevisora son entidades públicas. Al final, quien fracasa con este modelo, que no era perfecto, que tenía muchos líos antes, hay que decirlo también, es el gobierno. ¿Por qué el paro no es contra el gobierno si el gobierno es el responsable del desastre? A ver, nosotros hemos adoptado una política, es que los paros son para defender. Nosotros no hacemos paro para decir, vamos en contra de las políticas que nos están afectando, pues. A favor de la defensa de la Ley 91 de 1989, el fortalecimiento de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales, a favor del cumplimiento del Acuerdo 003, y con ello exigimos la estabilización, la sostenibilidad del modelo integral de salud y la seguridad y salud en el trabajo. Además, a favor de que ese recurso que está en ese fondo de prestaciones sociales sea administrado de la mejor manera, porque nosotros lo que hemos obtenido hasta hoy es que los costos se han triplicado en salud. Sin embargo, no ha mejorado sustancialmente el servicio. Antes, por el contrario, hemos sentido que la situación... Profesora Fernández, pero a lo largo de esta entrevista, usted lo único que ha hecho, y lo repite una y otra vez, es criticar el modelo y la responsabilidad. No estamos conformes en eso, Néstor, no estamos conformes con el modelo. Y si la Junta Nacional de FECODE votó un paro de 24 horas para el día 30, creo que eso debe decirle a la sociedad y al gobierno no estamos conformes con el gobierno, ¿ya? Y que al gobierno le tenemos que exigir la garantía de nuestros derechos simplemente, vale. ¿Ya? Y que la jornada que vamos a desarrollar de paro es para que el gobierno, sus ministros, la fiduprevisora, la superintendencia que acaba de y el FOMAC, me imagino, el señor que maneja el FOMAC. Dar una medida es que allí es donde me pierdo, porque Donaldo Cadena del FOMAC dice que el paro es para respaldarlo a él. Bueno, nosotros acabamos de sacar una circular en la que informamos de las prestaciones, de los objetivos que votó la Junta Nacional, y quiero decir que lo votó mayoritariamente. Hubo acuerdo en que tendríamos que ir a un gran paro nacional, y tiene que ver con esto. A ver, yo quiero ser en esto muy sensata, porque hay dos cosas que nos diferencian con el gobierno. Si bien FECODE ha apoyado las reformas sociales, y yo quiero decir lo siguiente, las reformas sociales no las apoyamos por quien está en este momento en la presidencia, no es por la persona, es porque Colombia la han llevado a ser un país profundamente desigual, y necesitamos políticas sociales que comiencen a cerrar esas brechas, y esa es la esperanza de elegir y de apoyar gobiernos alternativos. Yo quiero ser enfática. Pero profesora Fernández, usted me está hablando bien del gobierno alternativo el mismo día en el que está anunciando un paro contra el gobierno alternativo, porque no les ha funcionado ni siquiera para ustedes. Néstor, usted no puede negar que dentro de incluso de los matrimonios pueden haber diferencias. Entonces nosotros pero uno no le hace huelga, de piernas cruzadas al marido. Usted no le hace huelga a su marido. Un momentico. Nosotros sí podemos tener
profundas diferencias, ¿ya? Y tiene que ver con lo siguiente: las reformas sociales en Colombia son innegables, son necesarias. No me hable de las reformas sociales, porque todos en el diagnóstico está perfecto. El gobierno Petro es el mejor en la historia de Colombia haciendo diagnósticos. Pero es que esto no se trata de diagnósticos. No me lleven la discusión a ese término, por favor. La ejecución del gobierno, ustedes los maestros que apoyaron la elección del presidente Petro, que han estado incondicionalmente con el presidente Petro, ahora le van a hacer paro al presidente Petro. ¿Y por qué no? A ver, ¿y por qué no? Dame una razón para no hacerlo. No, yo es que estoy de acuerdo con usted. Hasta entonces, ustedes les hizo conejo. Permítame, Néstor, en primera instancia, yo solicito respeto para las decisiones de las organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales, pese a que políticamente podemos jugar un rol preponderante en la sociedad, mantenemos la independencia de lo que representan las políticas gubernamentales. ¿Cuál independencia, señora profesora Fernández? Ustedes no son una organización independiente. Es que ustedes no son una organización sindical independiente. Permítame, cuando estamos hablando de las decisiones autónomas de las organizaciones sindicales, yo creo que es osado, para no decir atrevido, y excúseme la palabra, juzgarnos de esa manera. En primera instancia. No los estoy juzgando, profesora Fernández. Sí. Déjeme decirle respetuosamente. Hicimos una junta nacional. No es cierto que ustedes apoyaron, apoyaron al presidente Petro y le hicieron campaña. No tiembla la mano para hacerlo. Por eso, entonces no son una organización independiente, son un apéndice del gobierno. A ver, Néstor, me parece muy atrevido hacer esa afirmación al aire. Excúseme que yo sea irreverente con usted. No, tranquila, pero yo creo que no se preocupe. 330.000 maestros de Colombia merecen respeto. Ya, sobre todo que incluso voy a decir lo también, siguiente, profesora Fernández, la verdad también merece respeto. Ustedes pusieron plata para la elección de Gustavo Petro y usted me dice 3 años después que son una organización sindical independiente. Los derechos políticos no se los puede quitar usted a ningún maestro. No le estoy quitando ningún derecho. No, así como usted tiene derecho a elegir y hacer lo posible para elegir el candidato de su preferencia, eso se llama democracia. Entonces usted no puede renegar de la democracia en Colombia, perdóneme. Eso se llama democracia. Y uno cumple con elegir y con apoyar la propuesta que cada no les quito el derecho que tienen. Lo que le estoy diciendo es que ustedes no son una organización sindical, dejaron de ser una organización sindical independiente. Y nosotros somos una organización sindical que representa a los maestros. Y muestra de la independencia es que el 30 nos vamos para el paro. Vale. Porque no quiere decir que le vamos a hipotecar la independencia a nadie. Ah, bueno, miren eso esto, me parece. Miren esto. Eso me parece novedoso y muy importante. Uno está en familia y si tiene que protestarle al papá le protesta. Y si tiene que protestarle al esposo le protesta. Y cuando hay que apoyar en decisiones, también se apoya. Esto es una sociedad democrática. Aquí no se pueden hacer señalamientos, perdónenme. Aquí no se pueden hacer señalamientos. Y muestra de la profesora, le hago solo discúlpeme, vamos a exigirle al gobierno, a quien administra salud, colóquele el nombre que quiera, que nos garanticen un sistema integral y que sea garantista de la vida para todos y todos los maestros. Vale. Profesora, y en eso no vamos a ceder. La pregunta final que le hago es, estamos en campaña electoral. ¿Ustedes van a volver a meterle 500 o 600 o 700 millones de pesos sumada a la inflación al candidato del petrismo para el año entrante? Esa no es una pregunta que yo puedo contestar porque nosotros somos un cuerpo colegiado de dirección y esas decisiones las toma el cuerpo colegiado, no las toma la secretaria general.
¿Ya? Pero es que veo que ya tienen candidatos de FECODE para las parlamentarias del año entrante. Sí, nos ha ido mal en el Congreso porque no Alarcón, tenemos representantes. Los maestros tienen derecho Domingo a aspirar. Ayala, María Eugenia Londoño, ¿van a ser candidatos? Sí, sí. O sea, ustedes sí. van a seguir metiéndose en el tema electoral, Sí. digo. Ok, vale. Nosotros somos un protagonista activo en la política como lo puede ser cualquier otro ciudadano de Colombia. Perfecto. La Constitución política nos garantiza Tiene ese toda la derecho. razón, tiene toda la razón. Pero en lo que discrepo muy respetuosamente de usted es que sean un sindicato independiente por eso, porque es que se metieron en la política y cuando uno se mete en la política pierde la independencia. No, porque Sí, los que van a sí. la política tienen que distanciarse del sindicato. Los que van a ir a la política tienen que distanciarse del sindicato, así sencillamente. ¿Ya? Y quedaremos los que no vamos de candidatos ni aspiramos a ser parlamentarios. ¿Ya? No tiene nada, Vale. no tiene ninguna dificultad que un maestro tenga aspiraciones a ser congresista. Es cierto, No, es eso no cierto, tiene tiene dificultad. toda. Yo no es que- entiendo por qué no, es que- insisten en criticar y en estigmatizar a los maestros. El que desea ir y ser congresista tendrá que distanciarse de la organización sindical, tendrá que y dejar la organización sindical en manos de los Le líderes. aclaro, profesora Fernández, yo creo que por supuesto tienen todo el derecho del mundo y seguramente tenían todo el derecho cuando apoyaron al presidente Petro. Y yo tengo todo el derecho también a suponer que meterse en política, en un partido. Todos los que estamos hablando, sus amigos de FECODE, son candidatos del pacto histórico. Entonces, lo digo... No todos son candidatos al pacto histórico, Néstor. No, pues hay unos de unitarios, que son todos partidos, claro. No, de fuerza alternativa, por supuesto, por la naturaleza Entonces misma y la filosofía que tenemos de vida. Lo que le estoy diciendo es que no me parece que FECODE sea un sindicato independiente. Ayudaron a elegir al gobierno, están metidos en la campaña electoral. Néstor, pongamos unos puntos claros en este aspecto. Usted es de unitarios, ¿verdad? En primera razón, pongamos lo siguiente. Sí, señor. Yo quiero colocar... Unitarios es un partido político. No es partido político. No es partido político, está equivocado. Vamos a colocar lo siguiente. Diferenciemos la institucionalidad que representa el sindicato, que representa la federación, de sus dirigentes. Somos dos personas diferentes. La una es jurídica y la otra es somos las personas naturales que hacemos parte de un cuerpo colegiado y que la institucionalidad está orientada por un cuerpo colegiado donde hay diversidad de pensamientos. ¿Ya? Aquí están representadas diferentes tendencias. Okay. Aquí, ¿qué nos une? Tendencias y partidos políticos. Aquí, ¿qué nos une? Nos une la búsqueda de construir en primera instancia un país más equitativo. Y la defensa, tenemos dos banderas fundamentales en FECODE. La defensa de la educación pública y los derechos Lo único que no está perfecto es que usted me dijo somos una organización sindical independiente y yo le estoy diciendo no tiene problema. No son una organización. Porque yo diga eso. No me molesto, le estoy diciendo no son una organización sindical independiente. Es su opinión. Usted está expresando su opinión. No es mi opinión. Suya no es noticia. Pusieron o no 500 millones de pesos para ayudar a elegir este gobierno. No lo hemos negado. Se metieron en la campaña. Entonces, no lo hemos negado. En ese momento, tenemos derecho a elegir. Sí, y en ese momento perdieron la independencia y están metidos, están en el activismo político. Perdieron la independencia. ¿No hay derecho a elegir en Colombia? Sí. Pero la ¿No gente, hay derecho? Pero la gente, sí, ¿y por qué no pueden decir que no son independientes? Que cogobiernan ustedes, su sindicato. Deme un ejemplo en la que el presidente de la República le haya dado una orden a FECODE en las actividades sindicales.
Ya, nosotros no recibimos a nivel interno. Cada vez que hay una marcha convocada, cada vez que hay una marcha convocada por el presidente, están ustedes marchando con el presidente de FECODE a la cabeza, al lado del señor presidente. Pero es que este país ha visto eso durante 3 años y 2 meses. Sí, pero esas son las reformas sociales, que son diferentes al presidente. Las reformas sociales las aprueba el Congreso de la República. Sí. Y en un país como Colombia, las reformas sociales, ustedes apoyan al gobierno para las reformas sociales, pero no lo apoyan para el manejo de la educación. Que es diferente. Y al gobierno también le estamos exigiendo, por ejemplo, que en el proyecto de ley orgánica se mantengan los recursos para la educación pública, porque esa también es nuestra razón de ser. Nosotros tenemos un compromiso moral y ético con la educación de los niños y niñas de Colombia, porque en el último rincón de Colombia hay un maestro, y ese maestro es testigo de las profundas desigualdades a las que están sometidos nuestros niños, de la falta de oportunidades. Ya nosotros comenzamos nuestra lucha a diario en la jornada de clase. Nosotros comenzamos nuestra lucha a diario cuando salvamos a los niños de que los grupos al margen de la ley los vayan a reclutar. ¿Usted es profesora de qué materia, profesora Fernández? Yo soy profesora de tecnología e informática en el distrito de Riohacha. En Riohacha. Vale, es un gusto saludarla, profesora Fernández. Gracias por aceptar este diálogo. Bueno, gracias. Gracias. Y gracias por la explicación del paro que anuncian los